Vamos a hablar de la unidad número 2, perteneciente a la cátedra de ortodoncia y ortopedia. En esta oportunidad nos vamos a referir a los materiales en ortodoncia y ortopedia. En primer lugar, hay que tener en cuenta el tipo de yeso con lo cual nosotros vamos a diferenciar los distintos modelos, para lo cual se clasifican en modelos de archivo o de vitrina, modelo de estudio y modelos de trabajo. Los modelos de archivo o vitrina se realizan con yeso piedra blanco, deben estar hechos con un zócalo, montados en PMI y relacionarse empíricamente. Sirven para documentar el caso, para motivar al paciente y también son utilizados con fines docentes. Recordemos que PMI hace referencia a punto de máxima intercuspidación. Después tenemos los modelos de estudio, se realizan con yeso piedra o densita, se utiliza para el diagnóstico y se montan en relación céntrica, no en PMI. Y por último, los modelos de trabajo, donde se realiza también en yeso piedra, y es el modelo en el cual nosotros vamos a diseñar y vamos a confeccionar la aparatología, en donde le colocaremos retenedores, arcos vestibulares, donde realizaremos la placa con acrílico y todos los componentes de esa placa de ortodoncia. Por otro lado, otro tipo de material que se usa en la confección de las placas de ortodoncia es el alambre. En relación a este tenemos que nombrar algunas de las propiedades que tiene el alambre. En primer lugar, podríamos decir que el alambre contiene una elasticidad, una deflexión, una relación de la carga y la deflexión en función de la fuerza que uno le está impartiendo al alambre. Tiene un momento elástico, hay una sección transversal del alambre como propiedad y el alambre como propiedad también tiene una longitud que tiene que ver con lo que nosotros vamos a necesitar. En relación a la elasticidad, es la tendencia que tiene un material, en este caso el alambre, a regresar a su forma original después de ser sometido a un esfuerzo. También contiene una propiedad de deflexión, que es el límite hasta el que se puede flexionar el alambre, antes de experimentar una deformación permanente. Es decir, hay un momento donde el alambre, una vez que uno está impartiendo una carga o una fuerza, lo está flexionando, llega un momento donde la deformación de ese alambre ya no se puede volver atrás, es permanente. La relación carga-deflexión está relacionada con la fuerza con la que se somete el alambre constantemente, muestra la fuerza producida por la unidad de activación, al mismo tiempo que disminuye la relación carga-deflexión. El cambio en el valor de la fuerza también disminuye, pero el diente se mueve bajo una fuerza continua. Es conveniente que la relación carga-deflexión sea baja, ya que cualquier error en esta activación, sobre todo cuando hablamos de resorte, será mejor porque ofrece una mayor precisión en el control sobre la magnitud de la fuerza empleada. Tiene un momento elástico máximo, es la mayor fuerza aplicable a un elemento sin causar deformación permanente. Los aparatos deben ser diseñados de manera tal que no sean deformables cuando se los activa. Tiene una sección transversal del alambre, pequeños cambios en la sección transversal del alambre influyen sobre la rigidez y la resistencia del alambre. La falta de dobleces marcados o quiebres en el alambre va a aumentar la capacidad de acción del mismo, evitando así alcanzar el punto de rotura. Es decir, que cuanto menos se doblen y menos marcados sean, va a tener mayor resistencia y no se va a romper o no se va a quebrar con facilidad. Longitud del alambre, a mayor longitud, menor será la relación carga-deflexión y menor la carga de elástica máxima. Distintos tipos de alambre, forma y composición. Pueden ser redondos, los alambres en relación a su forma pueden ser redondos, cuadrados, trenzados redondos, trenzados rectangulares en sí y coaxiales. Hablando de los alambres redondos, con respecto a la flexión, una de las propiedades que veíamos anteriormente,
esta es inversamente proporcional al diámetro. Quiere decir que un alambre de 0,6 milímetros de diámetro puede flexionarse obviamente 2 veces más que uno de 1,2, que es muchísimo más grueso. La rigidez es lo contrario de la flexión. Se necesita más cantidad de fuerza para doblar un alambre de 1,2 milímetros que uno de 0,6 milímetros. Otro componente de este alambre es la composición. Generalmente los alambres de acero inoxidable, que son los que se usan en ortodoncia, tienen un 74% de una aleación de hierro y carbono, lo cual, digamos, se transfiere en un material como es el acero, un 18% de cromo y un 8% de níquel. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de aleación? Que tiene más resistencia, es inocuo, es decir, no produce ningún daño a nivel tejido, no se puede alterar, o sea que es inalterable o tiene una inalterabilidad, son más higiénicos, es de bajo costo, tienen mayor duración y no tienen sabor, no tienen gusto, por lo tanto son insípidos. La manipulación del alambre, el material más empleado, como dijimos, el acero inoxidable de los siguientes calibres, generalmente se utilizan de 0,7, de 0,8, de 0,9 y de 1 milímetro. La manipulación del alambre se ve simplificada si trabajamos con pinzas especiales para la confección de retenedores y resortes, especialmente para la confección, como decíamos, de todo lo que tenga que ver con ortodoncia. Usar una longitud adecuada de alambre de manera que quede un cabo o cola apropiado para la manipulación. Utilizaremos un marcador para señalar el lugar exacto en donde se hace el doblez. Siempre se coloca, o generalmente se coloca, la pinza antes de la marca que nosotros hagamos con el marcador. Una secuencia de pasos en donde tenemos un pequeño cabo, hacemos un doblez, marcamos con el marcador y, como decíamos aquí, antes de la marca realizamos el doblez. El alicate debe ser utilizado para mantener firme el alambre y con los dedos se realiza el doblez. Es decir que nosotros la fuerza la generamos con los dedos y no, o preferentemente no, con la pinza o el alicate. Nunca debe sujetarse el alambre con los dedos y doblarlo con el alicate. Por eso decíamos lo que estábamos mencionando recién. Uno la fuerza la hace con los dedos en función del doblez. Los dobleces agudos se realizan, obviamente, si uno quiere hacer un doblez recto, se realizan con la parte recta, presionando el alambre con los dedos, el pulgar contra la misma. Por ejemplo, en la figura número 1 se observa cómo se realiza un doblez agudo. Y para los dobleces redondeados, obviamente utilizamos un extremo de la pinza que sea redondeada o cónica y realizamos el doblez. Si el alambre ha sido doblado de manera ligeramente incorrecta, puede corregirse sujetando el mismo con la parte plana de la pinza, del lado cóncavo del doblez, o sea, del lado contrario, y la parte redonda del lado convexo. En este punto tendríamos que hacer una salvedad porque el alambre se puede corregir siempre y cuando no sobrepase ese punto de flexión que hablábamos dentro de las propiedades, donde ya no puede volver a su forma original. Es decir, una vez que sobrepasa ese punto de flexión, ya el alambre no puede volver a su posición original, quedaría marcado. Los dobleces deberán ser realizados mediante la suma de pequeños dobleces, esto por ejemplo en un arco vestibular, desplazando milímetro tras milímetro y corriendo la pinza milímetro tras milímetro para hacer, en este caso como se ve en la imagen, está confeccionando un arco vestibular. Otro de los componentes o de los materiales que se utilizan en ortodoncia y ortopedia son el acrílico. Habitualmente se utiliza acrílico autopolimerizable, en donde utilizamos tanto el monómero como el polímero autocurable. O pueden ser termopolimerizables, donde ya vamos a necesitar una termopolimerizadora, en donde el monómero generalmente es auto y el polímero es termo, pero necesitamos de una fuente de calor, es decir, algo que active el fraguado o la polimerización del acrílico para que él mismo o para que éste endurezca.
La técnica de manipulación del acrílico. Antes de comenzar la carga del acrílico debemos tener presente que el modelo debe estar humectado. Luego se coloca separador sobre toda la superficie en la cual va a ir posado el acrílico. En relación a la forma de colocación del acrílico, tenemos varias técnicas para elaborar estas placas acrílicas. Una es a través de un rociado, otra es a través de un modelado y otra es a través de pincel, es decir, se carga de forma rociada, se carga de forma modelada o se carga de forma con pincel. Si optamos por la opción rociado, se espolvorea polímero sobre la superficie del modelo y se va agregando el monómero de a poco y se va construyendo a través de capa por capas y partes tras partes hasta formar la placa acrílica. Si optamos por la técnica modelado, se prepara el acrílico en un recipiente y se carga directamente sobre los alambres y sobre el modelo. Y si utilizamos la técnica con pincel, se humedece el pincel, obviamente con el monómero, y se va cargando con el acrílico de a poco, se agrega a la superficie cubriendo los alambres y en el caso que tuviese esta placa acrílica un tornillo de expansión, se cubre también con el pincel. Es importante que el pincel siempre tiene que estar húmedo o humectado con monómero para que pueda digamos, realizarse esa mezcla entre el monómero y el polímero. Modelado, aquí tenemos un par de imágenes, arriba ya está con separador, los elementos que vamos a utilizar, se prepara el acrílico, esta es la técnica modelado, insisto, se prepara en un vaso DAPEN preferentemente siliconado y de esta manera, levantando de a poco ya el acrílico confeccionado, se carga sobre el modelo. La técnica acá proseguimos con la técnica de modelado, sigue cargando todo en la placa y con los dedos humectados lo que va a hacer es ir dándole forma a la placa. En este caso la imagen que se ve es a través de la polimerización con una termopolimerizadora o una PolyJet, en donde utiliza agua tibia, digamos, no hirviendo, y se lo digámoselo al acrílico sobre el modelo, se le otorga cierta presión de aire con, digamos, una brida para que ese aire presione la placa acrílica y saque todo, digamos, todo lo que tiene de burbujas de aire el acrílico en su masa. La técnica con pincel, como se ve en la imagen, primero se le pone separador y de a poco va cargando con el pincel y el polímero todas las partes que va a confeccionar o que van a ser parte de esa placa de ortodoncia. Para lo que es la cuestión de el desgaste y el pulido, se delimitan bien los cuellos. Se debe respetar la línea de post-damming para evitar el reflejo nauseabundo o estos reflejos de vómito que puede llegar a tener, de náuseas que puede llegar a tener el paciente. Si son paladades profundos, debemos escotar bien pronunciado lo que es, digamos, todos los límites. El espesor no debe superar, el espesor de la placa acrílica hablamos, no debe superar los 2 milímetros. Debemos lijarlo muy bien para que quede bien lisa la superficie y se pule con fieltro y con piedra pómez, con el cepillo negro, la rueda de gamuza y el alto brillo, tal como si fuera una prótesis de acrílico común y corriente. Ese es el tratado que se le debe dar en el pulido de una placa acrílica. Como se ve, desgasta las zonas con el fresón, todo lo que es festoneado, lija y después se termina de pulir con lo que es piedra pómez, alto brillo y la rueda de fieltro como mencionamos. De esta manera damos finalizado entonces a la unidad número 2.